Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que traigas luz, entendimiento a la vida de cada uno de los que están acá, y te doy gracias por tu unción para ministrarla y predicarla en forma eficaz, en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Estamos hablando acerca de la gracia, el poder del Evangelio. Hemos venido hablando ya varias semanas y hemos llegado hasta Romanos el capítulo 5, y quiero simplemente recalcar algunas cosas de Romanos 5 antes de continuar. Hemos visto en el verso 8 al 10, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No? Luego en el verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vimos que si nosotros aceptamos el hecho de que cuando el hombre pecó, Adán pecó, la Biblia dice que el pecado no entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por lo que él hizo, y esa es una realidad y la aceptamos. De la misma forma debemos aceptar la realidad y la verdad de que la Biblia nos dice que por Cristo entregar su vida, dice, por la obediencia de un hombre, dice el verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por el sacrificio que Cristo realizó por nosotros, ahora tú y yo hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Puedo oír un fuerte amén? Si puedes aceptar el hecho, y la gran mayoría acepta el hecho, de que nosotros tenemos las cosas, las fallas, los errores y todo eso, porque entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros, por un hombre. Bueno, también tenemos que aceptar el hecho ahora, que por el sacrificio de Cristo, como dice acá, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La justicia es un don, es un regalo. La Biblia dice que hemos sido justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios, porque Dios no está enojado con nosotros, ni tiene nada en contra de nosotros. Es más, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amén. Y que en su paciencia pasó por alto nuestros pecados pasados, para que Cristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en lo que él ha hecho. Entonces luego dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La mayoría de personas piensan que la ley se introdujo para enderezarnos, ¿no? Para que vivamos correctamente, para que los cumplamos, y al cumplir la ley o los mandamientos podamos agradar a Dios, y Dios no está enojado con nosotros. Si yo hago una encuesta aquí a todos los que estamos acá, la gran mayoría va a decir que eso cree o creyó en algún momento, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Ah? ¿Cómo es eso? Para por la ley mostrarnos que nosotros éramos completamente incapaces de cumplir los mandamientos. Ahora la gente piensa que son los 10 mandamientos, pero en realidad los mandamientos que se le dio al pueblo de Israel fueron 613. Y Santiago dice que si tú incumples en un solo punto de la ley, olvidémonos de los otros 603, sigamos nuevamente a los 10. Si tú fallas en un solo punto, te haces culpable de toda la ley. ¿Y quién va a decir que no ha mentido alguna vez? A ver, ¿qué Pinocho va a decir que no ha mentido? Porque está mintiendo ahorita. Todos hemos fallado en eso, entonces nos haríamos culpables de toda la ley, porque la mayoría de gente dice, pero yo no soy malo, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, ¿no? Entonces, en realidad, a nuestros propios ojos, la mayoría de personas, todos somos buenos, ¿no? Una vez le preguntaron a Dillinger, un asesino, ¿no?, en Estados Unidos de los años de la época de la prohibición y todo eso, ¿no? Y él dijo, pero yo no entiendo por qué me persiguen si yo soy bueno. No, la mayoría de gente se ve así, pero ante los ojos de Dios nos falta mucho, y la ley lo que hacía era mostrarnos
nuestra completa incapacidad. Es más, la ley no es mala, la ley, dice la Biblia, la ley es santa, la ley es pura, la ley es justa, pero la ley o los mandamientos no hace a nadie justo, no hace a nadie santo, no hace a nadie puro, porque no podíamos en nuestra propia capacidad. Lo que la ley hacía era dejarnos tirados boca arriba, espaldas al suelo y decir, me rindo, Dios, no puedo. En mi capacidad no está el hacerlo. La función de la ley era apuntar a Cristo, que Él iba a venir, Él iba a pagar el precio por nosotros, y por nosotros creer en lo que Él hizo, nosotros íbamos a recibir de la salvación. Por eso dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora esa palabrita sobreabundó es hiper. Digan hiper. Pero yo sé que si no es ahorita, en un futuro, los van a vacilar y decir, tú vas a la iglesia del gordo que habla de la hipergracia. Pues se van a enterar, porque este mensaje no puede quedarse escondido. Y sí, si le dicen eso, le vas a decir, sí, somos de la hipergracia. Porque hiper ahí significa que sobreabundó. No existe una pequeña gracia. Su gracia es hiper, es grandiosa, es enorme, es maravillosa. Amén. Y dice, si el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La ley hizo que el pecado reine para muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la consecuencia del pecado siempre va a ser la misma, muerte. Pero la siguiente parte de ese versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo es gracias a Cristo. El pecado reinó, la muerte reinó, nos controló por condenación, nos controló por una conciencia de culpa que vino como consecuencia de la ley. Pero ahora estamos en Cristo bajo un nuevo pacto, y de acuerdo a Romanos 5:21, la gracia es la que reina. Ya no reina el pecado, reina la gracia. Ya no reina la condenación, reina la gracia. Ya no reina una conciencia de culpa, reina la gracia. La buena voluntad de Dios para con nosotros, su favor inmerecido. Ahora la gracia es el factor dominante, es lo que debe controlar nuestras vidas. Ahora el problema es que muchas personas nunca han oído el Evangelio. Como yo mencionaba, hasta antes del 2011 que estoy predicando este mensaje, yo no había predicado completamente el Evangelio, porque había predicado mezclado. Por eso es que yo dije, si ustedes se acuerdan, los que están conmigo desde esa época, que todas mis prédicas, todas mis enseñanzas, desde antes de eso, ya no se vendían más. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por revisión para ser actualizadas en función a la revelación que ahora Dios nos ha permitido tener. Amén. Ahora esta revelación no es nueva para mí y para ustedes que la están recibiendo, pero esto es lo que el apóstol Pablo predicaba, esto es lo que él compartía. Aleluya. Y la gente está saturada de religión. El Evangelio es el mensaje de su gracia, que Dios nos ama independientemente de nuestro desempeño, y su bondad nos lleva, justamente al entender su bondad, nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es darte golpes de pecho y tirarte al suelo, como los judíos hacían en el Antiguo Testamento, arrodillarte y tirarte tierra sobre tu cabeza y lamentarte y gritar, no, pues hay un montón, no voy por ahí ya. Quieto. Bueno, lo voy a decir. Hay un montón de grupos denominacionales que parecieran que fueran los judíos frente al muro de los lamentos. Solamente les falta estar y llorar. Dios no quiere eso. Ahorita viene Semana Santa, pero no es el velorio de Cristo. Él resucitó. ¿Estamos o no? Y mucha gente tiene esa perspectiva de ellos ante Dios, como que Dios está enojado con ellos, como que están muertos y separados. No, estamos en Cristo. Pero el mundo está saturado de religión, y la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es eso. El arrepentimiento, de acuerdo al griego, la palabra es metanoia. Y esa palabra dice cambiar tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y deja de pensar que Dios está enojado contigo, airado, y que lo único que quiere es mandarte al infierno. Erno. Y comienza a pensar en que eres un Padre amoroso, que envió a su Hijo Jesucristo y pagó el precio para que tú y yo podamos vivir una vida plena en Él. Y todo aquello que Él nos ha provisto
Eso es a lo que se refiere, que debes cambiar tu forma de pensar. Lo único que necesitas para acceder a esta gracia es poner tu fe, no en tu desempeño, no en tus buenas obras, no en cuanto cumples la ley, sino poner tu fe en lo que Cristo hizo por nosotros, en la cruz, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. En eso tienes que poner tu fe, en lo que Él ya hizo. Y lo único que necesitas para acceder a esa gracia es creer en lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo por medio de Cristo. El Evangelio realmente es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees las buenas noticias, si tú crees todo lo que Dios hizo, es una bendición para ti. Ese es el Evangelio. Si tenemos algún problema en nuestra vida, algún problema con el perdón, con la sanidad, liberación, prosperidad o cualquier área de nuestra vida, el problema es que no estamos entendiendo el Evangelio. Estamos pensando que Dios va a obrar en tu vida en función a cuán bien tú te conduzcas o actúes o te portes, ¿no? Es un problema de entender el Evangelio. Al entender la gracia de Dios, su amor, su abundancia en tu vida, la fe obra por el amor, y lo que necesitas va a venir a través del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Ahora, si Dios no está enojado contigo, Él te ha justificado, su gracia es la que reina, ahí surge la pregunta del millón. ¿Por qué la santidad entonces? ¿Sí o no? Se le hicieron a Pablo. Si ustedes avanzan ahora a Romanos el capítulo 6, el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Todo predicador de la gracia, el mismo apóstol Pablo, si estamos predicando el Evangelio de la gracia correctamente, esa pregunta va a surgir. ¿Tú estás diciendo, pastor, que podemos vivir como nos dé la gana? Que si Dios nos acepta no en función a nuestro desempeño, a la forma en cómo vivimos o cómo actuamos, sino puramente en base a la obra que Cristo realizó por gracia, y que ya hemos sido justificados delante de Él y no hay condenación ni culpa, entonces puedo vivir como me dé la gana. Y eso es lo que Pablo habla ahí. Y lo cita en Romanos el capítulo 3, el verso 8, lo vuelve a citar en Romanos el capítulo 6, el verso 1 y 2, y vuelve a hablar de esto en Romanos el capítulo 6, el verso 15 y 16. ¿Por qué? Porque la gente se preguntaba acerca de eso. Pablo ha explicado en los primeros 5 capítulos, ha establecido acerca de la justicia de Dios, de que todo es por lo que Cristo hizo, ha hecho una presentación poderosa y maravillosa por el poder del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de que somos justificados. Ha presentado en un perfecto balance la verdad de Dios acerca de lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y sin embargo surge esa pregunta y la gente lo entiende. Pablo tuvo que tratar con ese tema. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que la gente está entendiendo? ¿Estoy diciendo que puedes ir y vivir en pecado porque Dios ya trató contigo bajo la gracia y no en base a tu desempeño? ¿Eso es lo que estaba diciendo Pablo? Eso es lo que les pregunto. Es lo que, por ejemplo, cuando yo empecé a compartir acerca de la gracia, mi amada esposa estaba preocupada, ¿no? Hablaban con la secretaria también, me acuerdo, ¿no? Estaban preocupados y otros estaban preocupados. ¿Por qué? Porque decía, la gente que va a entender que él está diciendo que tienen licencia para pecar. La gente peca sin licencia. No, pero no, tiene que haber algún tipo de control, tiene que haber algún tipo de norma, tiene que haber algún freno, porque si no la gente se va a desbandar. ¿Por qué pensaban eso? Porque yo estaba predicando bien el Evangelio de la Gracia. Porque si el Evangelio de la Gracia que predico no escandaliza, no hace pensar que es demasiado bueno, que la gente se va a desbandar, que la gente va a vivir desenfrenadamente, no estoy predicando lo que Pablo predica, porque cuando Pablo predicó el Evangelio de la Gracia, eso es lo que la gente pensó. Pero Pablo responde en Romanos el capítulo 6, el verso 1, nuevamente lo leemos, y el verso 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver si te entiendo bien, le dirían a Pablo. Mi pecado ya no es el problema, no es el asunto acá. No me está separando más de Dios. Mi desempeño no tiene nada que ver con que yo esté parado correctamente delante de Dios. Todo lo que tengo que hacer es acceder a esta gracia de Dios por fe en lo que Cristo hizo. ¿No? Eso es lo que Pablo está predicando, dice.
Entonces, ¿me estás diciendo que puedo ir y vivir en pecado? Si Pablo presentó correctamente y habló la palabra correctamente, lo que Dios le reveló, y eso es lo que ellos pensaban, si nosotros que estamos predicando el mismo evangelio ahora, la gente piensa lo mismo, quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Si de aquí desde los 2011 hasta la fecha, yo he predicado algo que los ha escandalizado, gracias. Quiere decir que estoy predicando el evangelio de la gracia que el apóstol Pablo predicaba. Pero aquí viene el asunto. Pablo, cuando le pregunta entonces acá, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el griego, cuando dice no, en ninguna manera, es la negación más enfática y fuerte que Pablo puede hacer en el idioma griego sin caer en lisuras, en groserías. O sea, es claro y enfático en lo que él está diciendo, de que no es eso. Pablo respondió con un no rotundo. Esto no es lo que estamos diciendo. Pero si la pregunta surge, entonces, si la pregunta no surge, al compartir este evangelio, no lo estamos predicando correctamente. ¿Ven? Por eso que fue la preocupación de mi esposo y de algunos otros. Y claro, algunos tal vez estaban pensando, pero no se atrevían a preguntarme. Y otros les agradezco por su confianza y su amor a su pastor, que dijeron, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda al gordo y seguiremos escuchando los otros domingos, y hasta ahora están acá. Porque se fue explicando poco a poco por la palabra. Pero esta serie lo va a dejar completamente claro. Lo que Pablo está diciendo acá es, Dios no lo permita, no es así. No es eso lo que estoy hablando. Pablo no está animando a la gente a pecar. Él comienza en Romanos 6:2 diciendo, en ninguna manera, no es así. No fue la actitud de Pablo decir, bueno, si es por la gracia de Dios, pues entonces sigue pecando nomás. No, no es esa la actitud de Pablo, en lo absoluto. Si nuestro pecado no es lo que detiene a Dios de obrar en nuestras vidas, y nuestra santidad no es lo que gana su bendición, y solamente es por gracia, ahí viene la otra pregunta, el mío, entonces, ¿por qué vivir en santidad? Y me alegra que hayan preguntado. Pero vamos a seguir viendo. Entonces, él dice acá, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la clave. Los que hemos muerto al pecado. La mayoría de gente piensa que cuando Cristo Jesús fue clavado en la cruz, Él llevó nuestros pecados. ¿Sí o no? Okay. Pero eso no es enteramente correcto, es solamente una parte. Él no solamente llevó nuestros pecados, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, dice la Biblia. Está loco, pastor, ni siquiera había nacido. Se refiere a la naturaleza de pecado, a la que heredamos de nuestros padres. Porque ninguno de nosotros estaba en escena, y el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado a la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y pasará a los que nazcan el siguiente mes, el siguiente año, y de aquí a 10 años. Hola. ¿Ok? Nosotros nacimos y heredamos esa naturaleza de pecado, esa propensión al pecado. La gente piensa que uno es pecador porque peca. No, uno peca porque es pecador. En el caso de nosotros que hemos hecho a Cristo el Señor en nuestra vida, éramos pecadores, ya no lo somos. ¿Ven? Éramos pecadores. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, la gente piensa que solamente nuestro pecado fue crucificado en Cristo, pero no es así. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nosotros. Nuestra vieja naturaleza fue crucificado. El día de ayer realizamos un bautismo en agua, y ustedes saben que el bautismo en agua, en Romanos 6 habla justamente acerca de eso en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, etc. Entonces, la palabra bautismo no es una palabra religiosa, no es una palabra cristiana, es una palabra griega. Viene el griego baptizo, que significa sumergir. ¿Ok? Si un barco se hundía, se sumergía, un griego decía, el barco se baptizó, eso significa que el barco se convirtió, se hizo cristiano. No,
simplemente se hundió, ¿no? Entonces la palabra bautismo significa sumergir. Y se usa porque simboliza y se manifiesta exteriormente aquello que ya ocurrió en tu interior. ¿Qué ha ocurrido en tu interior? En tu interior tú has creído en Cristo Jesús y tu viejo hombre fue crucificado justamente con Él y ha muerto. Cuando algo muere, ¿qué se hace con algo muerto? Con una persona muerta, se entierra. ¿Correcto o no? Entonces, el bautismo es que esta persona, al ser sumergida debajo del agua, simboliza que está siendo sepultado con Cristo. Y cuando sale del agua, simboliza o implica que resucita con Cristo a una nueva vida. Por eso es que no es solamente la muerte de Cristo, es también su vida. Por eso es que en Romanos el capítulo 5, el verso 10 nos dice que seremos salvos por su vida. ¿Salvos de qué? Salvos por su vida, por recibir esta vida de Dios en nosotros. De ya no somos la vieja criatura de seguir viviendo de la misma manera. Todos nosotros morimos juntamente con Cristo. Gálatas el capítulo 2, el verso 20, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Están ahí o no? Entonces, Él pagó el precio, nosotros hemos muerto. Ahora, y lo vamos a ver más adelante en Romanos 7, todavía estamos en Romanos 6, pero en Romanos 7 habla de estar casado, de una esposa, ¿ok? Estar casado con la ley y ahora estar casado con un nuevo esposo, que es Cristo. Una esposa está obligada, o por matrimonio, digámoslo así, ¿no? Y sigue casada con la persona mientras está viva, pero cuando el esposo muere, la viuda está libre de eso, ¿sí o no? Ya no hay ningún vínculo, ¿no? El recuerdo, la memoria, qué sé yo, pero es viuda, es libre, puede casarse nuevamente. En este caso, esta mujer que él presenta en Romanos 7 estuvo casada con la ley y sigue pensando que ahora el nuevo esposo con el que está se sigue relacionando con él como la ley. Imagínense que una esposa estuvo casada con un maldito. Maldito se murió. Y ahora se casa con un bendito. Pero se sigue relacionando con el bendito como si fuese el maldito. Voy a hablar esto secularmente ahorita. No estoy avalando ni diciendo que es el mejor paso y que en la tercera va en la vencida. Nada. Pero hay casos en la vida que, digamos, tuvo un pésimo matrimonio una persona y se divorcia y se casa con el segundo. Con el segundo marchan ahí más o menos las cosas, pero no llega a sacar adelante el matrimonio porque siempre lo está comparando y relacionándose con lo que no pudo superar del primer esposo o la primera esposa. Termina arruinándose el matrimonio y se separan. Y por lo general, en el tercero, puede ser, ya aprendió más y realmente se relaciona con este tercero como si fuese alguien nuevo. Ambos pueden salir adelante. Ah, gracias, pastor, estoy con el segundo. No, he dicho eso. No, lo óptimo es que no tengan que divorciarse, ¿no? Pero acá lo que está dando el ejemplo en Romanos 7 es que Dios no podía matar la ley, porque la ley es santa, la ley es justa, la ley es pura. Es más, la ley muestra un aspecto de Dios, su justicia. Muestra una serie de cosas acerca de Dios. No muestra todo. No muestra su misericordia, ni su amor, ni su gracia. Pero muestra un aspecto. La ley es santa, la ley es pura, la ley es justa. Pero no hace a nadie santo, no hace a nadie justo, no hace a nadie puro. No te da poder. La ley te apunta el dedo. Tú no eres esto, haz esto. La gracia, Él lo hace por ti y te dice, ya lo hice, recíbelo de mí. Es por gracia. ¿Ven? Entonces, como Dios no podía matar la ley, ¿a quién mató? A ti y a mí.
Mató a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. La crucificó con Cristo, no solamente nuestros pecados. Fuimos crucificados juntamente con Él. Nos mató para que vivamos una nueva vida por la vida de Cristo. Al Él haber venido a nuestra vida y nos casemos con nuestro nuevo esposo, que es Cristo, la gracia. Y no vivamos por ley, sino por gracia. ¿Van captando? Mientras tú trates de relacionarte con Dios en base a tus méritos, a tu desempeño, siempre te hará falta algo. No lo lograrás. Cuando yo me convertí en el año 78, el 10 de agosto de 1978, yo no conocía a ningún otro creyente. No, salvo unas abuelitas. Bueno, para mí podían ser mis abuelitas. Yo tenía 16 años y medio. No. Y todas ellas podían ser mis abuelitas, y nos reuníamos en ese grupo de oración. No había mayormente enseñanza, solamente alababan, cantaban y oraban en lenguas. Y yo no conocía más. Entonces yo trataba, leía mi Biblia, tenía hambre, pero no conocía a nadie. Sin historia corta, volví a caer en las mismas cosas que había caído antes y en peores. Porque antes de conocer a Cristo, yo pecaba feliz. Es cierto. Porque yo no sabía que pecaba. Sabía que era pecador, pero yo no sabía que cada cosa que hacía era pecado. Yo pecaba feliz. Yo disfrutaba el pecado. Pero cuando nací de nuevo, Dios me arruinó. Porque tu espíritu ya no quiere pecar. Pero como yo no tenía conocimiento ni revelación de la palabra, no tenía un pastor. El primer pastor que tuve, yo me convertí en el 78, en agosto del 78, el primer pastor que tuve fue en junio del 81, el pastor John Austin, papá de Joel. Antes no tuve. ¿Me dejo entender o no? Entonces yo no podía ir a un lugar como ustedes vienen acá, y que alguien les enseñe. Entonces, yo seguía andando, haciendo las mismas cosas. Al principio no, pero después sí. Y es peor. Porque yo no era drogadicto y nada de eso. Había consumido algunas cosas de drogas. Pero después de haberme convertido y haberme apartado, consumí más drogas de las que había consumido antes. Me metí las peores bombas. Borracheras atroces. Pero a pesar de eso, todas las noches oraba. Mareado, ¿no? Le clamaba a Dios, Dios mío, esto ya no es para mí. Yo sé que esto no es para mí, pero no puedo. No sabía cómo hacer, no me habían enseñado. Y bueno, siendo una historia corta, aparte que el diablo me susurraba, ahora yo ya sé que es el diablo, yo pensaba que era yo, nomás que pensaba, me decía, no, Dios te ha mostrado que esto se puede, pero esto no es para ti, tú eres demasiado pecador. Y una serie de cuestiones. Y pronto el Espíritu Santo me habló y me dijo, César, tú estás como tratando de escalar un cerro, una montaña, logrando en tus propias fuerzas de arreglar y ordenar tu vida y no hacer esto y no hacer lo otro. Y cuando ya estás a punto de llegar, es como que todo el cerro se hace de lodo y te resbalas hasta la base nuevamente. Y otra vez lo intentas. Tu grave problema es que tú tratas de vivir la vida cristiana y tú jamás vas a poder vivir la vida cristiana. Tienes que dejar que yo viva mi vida en ti. Nadie me enseñó eso, pero lo entendí cuando leí Gálatas 2:20. Y comenzó a enseñarme, y comencé a leer un poco más, y me comenzó a enseñar, y Dios comenzó a trabajar, porque yo agarré y le dije, Señor, me rindo, yo no puedo, he intentado, me rindo. Pero lo que voy es que mi espíritu quería vivir para con Dios. Por eso dije, que cuando uno nace de nuevo, tu deseo en tu espíritu, tu propensión natural ahora, es servir a Dios, es agradar a Dios, es conocer más de Dios, es congregarte, es alabarlo, es pasar tiempo con Él. Antes no lo era. ¿Ven? Ahora fallaba, caía y me sentía espantoso. No disfrutaba lo mismo. Antes, cuando no lo había conocido, pecaba y la pasaba bien. Ahora pecaba y la pasaba pésimo.
¿Por qué? Porque ya yo había nacido de nuevo. Pero mi mente no había sido renovada por la palabra. Mi cuerpo no había experimentado el poder de Dios para librarme de una serie de cosas, hasta que fui entendiendo y dejando que Él viva su vida en nosotros. Por eso es que somos salvos por su vida. Hola. Porque esa vida ya está en nosotros. Y cuando tú comienzas a entender que ya no tienes esa naturaleza, que tú tienes ahora una nueva naturaleza, que tú ahora eres un hijo, una hija de Dios, que tu propensión natural ahora por haber creído es querer tener tiempo con Él, acercarte a Él, buscarlo a Él, podrás fallar, pero ya no tienes esa naturaleza, porque la palabra pecado en el griego hay dos palabras ahí. Una es verbo y otra es sustantivo. La palabra pecado como sustantivo es la palabra amartia, con H. Y la Biblia dice en Romanos, el capítulo 6, el verso 14, si no me equivoco, dice que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará, quiere decir que la naturaleza de pecado ya no se enseñoreará, porque tú ya no tienes naturaleza de pecado. Hola. Ahora, como verbo, como acción, todos podemos pecar. Podemos seguir cometiendo errores. No somos infalibles, podemos fallar. Pero en la medida que vayamos renovando nuestra mente y dejando que Cristo viva su vida en nosotros y tome control absoluto de nuestra vida y el Espíritu, Dios va a obrar en nosotros. ¿Están ahí o no? Pero tú tienes que establecerte en esta realidad. Tienes que aceptar. Por eso es que Romanos habla ahí acerca de aceptar esta realidad de que estamos en Cristo, de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. El apóstol Pablo no está abogando, ni yo, ni ningún predicador verdadero de la gracia está abogando que vivas desordenadamente, que tengas una licencia para pecar o hagas esto, aquello, lo otro. No, porque realmente tu naturaleza, tu ser interior quiere vivir con Dios. Lo que tienes que entender es que ya no tienes esa naturaleza. Nosotros no tenemos dos naturalezas. Por muchos años en las iglesias se ha enseñado que tenemos dos naturalezas. Una naturaleza de pecado y otra naturaleza que quiere servir a Dios. Es más, hay hoy día predicadores que enseñan y hay personas que han llegado al punto de decir, como dice Romanos, con mi corazón sirvo a Dios, pero con mi mente sirvo a Dios, pero con mi cuerpo al pecado. Como diciendo que la naturaleza de pecado está en mí, no puedo evitar pecar, no puedo evitar hacer esto, no puedo evitar hacer lo otro, pero en mi corazón y en mi mente sirvo a Dios. Entonces hay personas que han llegado al punto de decir que es así, Dios me hizo así, y esa es la realidad, con mi corazón sirvo a Dios, pero no puedo evitarlo, pues. Me dan ganas de pecar, peco en esto, me emborracho, me drogo, vivo desordenadamente en el sexo, cualquier cosa. ¿Y qué se va a hacer? Pues así es. Este cuerpo horrible, espantoso, no puedo evitarlo. Me dan ganas y peco. Pero en mi corazón Dios sabe. Y han llegado al punto de justificar de esa manera su estilo de vida. No puedo evitarlo. Es así. Ahora nadie me va a decir, pastor, ¿dónde hay esas iglesias? Porque es una mentira. Han llegado a creer que tienen dos naturalezas. No, hermano, tú no tienes dos naturalezas. Tú tienes solamente una naturaleza. Una naturaleza. ¿Ve? Y esa naturaleza es de Dios, está en nosotros. Lo que ocurre es que tenemos que entender y aceptar que ya hemos muerto. Como dije, Dios no podía matar la ley porque es santa, perfecta y pura. Pero ¿a quién nos mató? A nosotros. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Ha muerto. Y en el momento en que tú crees en Cristo Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador, naces de nuevo. Y al nacer de nuevo, tú recibes esta nueva naturaleza. Lo único que tienes que hacer ahora es entender todo lo que se ha llevado a cabo, meditar, y las demás cosas van a empezar a tomar su lugar. Y vas a darte cuenta que comienza una transformación en tu vida sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Al aceptar esa realidad, van a irse cosas de ti, deseos de ti, va a haber nuevos deseos, nuevas cosas al renovar tu mente, pero tienes que aceptar que ya eres justo, que Él ya te justificó, que eres acepto delante de Él, que Él no te condena, no te rechaza, que no es en base a tu desempeño, es en base al desempeño de Cristo, al pagar el precio.
Y por creer eso, tú recibes de todo lo que Él te ha provisto. Amén. Ahora, mucha gente dice, bueno, entonces, ¿para qué la santidad? Ahora, citan versículos como, por ejemplo, Hebreos, donde habla que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Han escuchado ese verso alguna vez o no? Sin santidad nadie verá al Señor, diciendo que si tú no vives una vida santa, una vida proba, una vida intachable, te fregaste, no vas a ver al Señor. Claro, no lo dicen así porque nosotros tenemos tradiciones, pues, ¿no? Como dice Juan Carlos Ortiz, según el Santo Evangelio de los Santos Evangélicos. Hay un montón de cosas que no son bíblicas, pero son parte de nuestras tradiciones, algunas bíblicas, otras no, son parte de nuestras tradiciones. Hablamos de cierta manera. Uno va a ciertas iglesias, acá no, espero que no, pero saludan al pastor, varón santo de Dios. Si tú se me acercas, te cacheteo, o me voy corriendo. Hay una serie de cosas. Si se dice algo, si uno, a ver, yo les digo una prueba nomás, algo bueno que diga, ustedes intenten no decir amén. Y yo les aseguro que caen en síndrome de abstinencia en un momento. Porque a todos decimos amén. No, amén, ¿qué significa? Así sea, pero practiquen decir sí, bien, buena, ajá, estoy de acuerdo. Pues no lo hacen todos. Amén, ¿sí o no? Mi caso descansa. He probado lo que quería decir. Tenemos una serie de cosas, una serie de tradiciones, pero y nos choca cuando hablamos de estas cosas porque estamos esquematizados de una manera. Dios nos quiere libre. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, no es por tus méritos, no es por tus obras, no es por tu desempeño, no es por portarte bien o hacer eso o el otro, que si no lo haces no lo vas a ver. No, se refiere a que sin santidad, sin el producto que sale en tu vida por estar establecido en Cristo y su vida obrando en tu vida, sin santidad, la gente no va a ver al Señor en ti. Porque Pablo dice que somos cartas escritas y leídas por todos los hombres. Hay gente que nunca va a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero te van a leer a ti todos los días. Te chequean cómo te conduces, cómo vives, cómo transitas, de qué forma hablas. Sin santidad, sin vivir la vida de Cristo, dejar que Cristo viva su vida en ti, la gente no va a ver a Jesús en ti. Pero si tú dejas que Él viva su vida en ti, tú dejas que la palabra trabaje en ti, tú recibes la revelación de la palabra en tu vida, va a obrar de tal manera que la gente va a ver a Dios en ti. La tía que a mí me compartió, hermanos, yo podía decir una serie de cosas, ya saben lo que decía ella, ¿no? ¿Qué le habrá entrado pues esta vieja que a la vejez viruela le da la cucufatería y la religión, ¿no? Segura, ¿qué habrá hecho pues la bandida que ahora, a estas alturas, total, nadie le quita lo bailado? No, o sea, estará pensando que ya está con un paso más allá y le ha entrado la vaina de la religión. Eso es lo que yo pensaba. Pero había algo en ella que me molestaba. Pero no podía discutir. Tenía una paz, tenía un gozo y tenía un amor que yo no conocía. Y después de 3 años de predicarme, entregué mi vida a Cristo, de lo cual no me he arrepentido un solo día. Y lo único que ha sido Él conmigo es bueno y bueno todo el tiempo. Y cuando yo inclusive no he sido fiel, Él siempre ha permanecido fiel. Aleluya. Amén. Entonces, la gente va a ver en ti a Jesús. Amén. A eso es lo que se refiere. Sin santidad nadie verá al Señor. No lo van a ver en ti. Tú no vas a reflejarlo de esa manera. Pero en la medida que Dios trabaja en tu vida, sí. Pero volvemos a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la santidad? Si yo soy justificado por gracia, por la obra de Cristo, si Dios no me acepta, me recibe en base a mi desempeño o mis buenas obras, sino todo aquello que Él hizo, simplemente tengo acceso a esta gracia por creer, por mi fe puesta en Él y no mi fe puesta en mis obras. Entonces, ¿por qué vivir en santidad? ¿Cuántos quieren saber? 3 personas, no les digo entonces. ¿Cuántos quieren saber? Vengan el próximo domingo. A la misma hora y en el mismo hotel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por las cosas que tú traes luz y revelación a nuestras vidas.
en el nombre de Jesús. Padre, hay personas acá que tal vez vienen por primera vez o ya han venido anteriormente, pero aún no han tenido un encuentro contigo. Tú los conoces, ellos lo saben también. Toca sus vidas hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Si tú estás aquí, has venido anteriormente o vienes hoy por primera vez, déjame decirte que Dios te ama, quiere obrar en tu vida, y lo único que necesita es que tú abras tu corazón a tener un encuentro personal con Jesucristo, quien te ama, quien ha hecho todo por ti. Él no te condena ni te rechaza, te recibe y te acepta. Y para que esto lo experimentes, lo único que tienes que hacer es invitarlo a que Él sea tu Señor y tu Salvador con una oración. Por eso vamos a hacer una oración en general, en voz alta, que todos los que estamos acá vamos a repetirla. Y si tú estás aquí por primera vez y por primera vez quieres hacer esta oración, hazla de corazón. Él va a venir a tu vida y tú vas a nacer de nuevo, es lo que dice la Biblia. Tu espíritu va a ser recreado, te va a dar un espíritu nuevo y vas a tener la vida de Dios. Repiten conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti. Cambio mi forma de pensar y pienso conforme a tu palabra, que me dice que te necesito y que tú ya pagaste el precio. Por eso ahora invoco tu nombre, Jesús. Te confieso como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Te doy gracias porque yo ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. Desde hoy en adelante viviré para ti. Vive tu vida en mí y gracias por obrar en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo. Él viene a nosotros como hizo conmigo cuando yo hice una oración similar a esta el 10 de agosto de 1978, más o menos 10:45 de la mañana. ¡Ay, qué memoria! Cambió mi vida para siempre. Yo tengo fechas claras. Cuando nací de nuevo. Cuando nací, no, pues no me acuerdo, ¿no? Me acuerdo la fecha, 20 de abril, por si acaso ya se acerca. Pero, cuando nací de nuevo, cuando me casé, el 23 de mayo, no, 22 de mayo del 86. Hay fechas que marcan tu vida, ¿sí o no? Ahora tendré problemas a la salida, no, pero ella está llena de gracia. O sea, hay fechas. Para mí el 10 de agosto marcó. Yo me acuerdo cómo estaba con transfusión y suero. Transfusión de sangre y suero. Cama en un hospital. Pero alguien encendió una luz en un cuarto oscuro cuando Cristo vino a mi vida. Entonces, hoy día, para los que han hecho esta oración por primera vez, 22 de marzo del 2015, marquen esa fecha. Es la fecha en que Cristo vino a mudarse a sus corazones con maletas y todo. Y no hay nada que ustedes puedan hacer que lo aleje. No hay nada que ustedes puedan hacer que los haga perder esa salvación preciosa. Porque han sido renacidos con una simiente incorruptible, dice la palabra. Aleluya. No hay nada en el mundo que pueda corromper esa semilla. Ya está en ustedes. Si ustedes riegan, la alimentan, Dios va a hacer cosas tremendas en sus vidas. Amén. Tenemos consejeros, consejeras que quieren dar un breve consejo a aquellos que han hecho esta oración por primera vez y han recibido a Cristo. Si pudieran levantar su mano sin temor, sin vergüenza, aquellos que han hecho esta oración por primera vez a lo largo de este salón. Si hay alguna persona que ha hecho esta oración por primera vez, aleluya, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Aleluya, muy bien. Ok, entonces necesitamos una consejera para ella. El resto vamos a ponernos de pie. Vamos a despedirnos con una canción. Los esperamos el miércoles a las 7:30 en el local de la Iglesia del Buen Pastor, o el próximo domingo. No se pierdan venir a escuchar. Entonces, ¿por qué vivir en santidad? Hay razones. Aleluya. Amén. Dios los bendiga.